Bueno, te comparto esa experiencia. Cuando me moví a Guadalajara, entré en IBM y mi contrato terminó. Ok. Entonces, no, todavía no tenía mucha experiencia en inglés y empecé a aplicar. Entonces, en el mundo del IT, siempre vamos a tener clientes americanos, ¿no? O extranjeros que Ujú. vamos a necesitar el inglés. Entonces, empecé a hacer entrevistas y me empezaban a entrevistar, me ponía nervioso y ya ellos se daban cuenta, no, no va a Mm. pasar. No, y decían, no, no, luego te hablamos, no te hablamos. Sí, fue un momento muy difícil cuando el primer año cuando me moví para acá, entonces venía saliendo del tecnológico, ¿no? Entonces, a veces como estudiantes estamos muy cerca de la familia, ¿no? En México siempre Ujú. estamos muy cerca de la familia y moverse a otro estado sí cuesta, ¿no? Entonces cuando me moví a Guadalajara, como que me iba entrenando, pero todavía estaba muy apegado a mi familia. Entonces, al moverme a Estados Unidos y al principio, el primer año sí me pegó mucho, o sea, de que sí a veces estaba triste, o por ejemplo, había cosas que no entendía. Cuando llegamos ahí, la primera vez, cuando estábamos ahí en Virginia, por Hexaware, era como si un mix, ¿no? O sea, de que no éramos nada más americanos, latinos, era así Ujú. un mix de latinos, perdón, de la India, Sí. japoneses, también teníamos una PO que era japonés Ujú. y su inglés era diferente. Entonces, al relacionarme con ellos, tener juntas y escuchar del día a día su acento, iba entendiendo. Entonces, aunque un hindú me dijo, no, no te juntes mucho con nosotros, porque el inglés que tenemos nosotros también es nuestra segunda lengua, y júntate más con americanos para que puedas Oh. tú aprender y sepas el, el tono, no te cases. Ah, Número uno. lo quería decir. Ok, bueno. Hola, ¿qué tal a todos? Estamos en un capítulo más de testing de 2 a 3 caídas. Esta vez vamos a hablar con el buen Oniel Abarca. Él tiene experiencia trabajando en testing, pero ha estado viviendo en Estados Unidos. Vamos a hablar de cómo es vivir fuera de México, las pruebas de software, cómo es que a él le va, ya que él tengo tiempo de conocerlo y trabajamos juntos allá en el Gabacho. Oniel, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Vamos a presentar al buen Otniel, vamos a hablar un poquito de su experiencia. Y él, pues bueno, tiene 10 años trabajando en las pruebas de software. Ha trabajado con aplicaciones móviles, web, escritorio, APIs y también tiene experiencia, pues todo lo que tiene que ver con el back, con el front, diferentes herramientas, diferentes lenguajes. Actualmente está trabajando para M&T Bank como arquitecto de pruebas, diseñando y creando librerías para diferentes equipos. También ayuda a los nuevos integrantes a seguir las mejores prácticas en código y ha participado en algunas conferencias para el Tecnológico de Acapulco con nosotros en Titanium Institute, presentando temas de pruebas automatizadas. Miel, cuéntanos, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo estás ahorita, pues allá del otro lado? Platícanos de ti. Sí, primeramente, gracias por invitarme aquí al programa y pues saludos a todos y ahorita me encuentro muy bien. Ahorita tengo, como tú dijiste en la reseña, ya tengo 10 años trabajando en el extranjero. Voy para 10 años en el extranjero y me vine en el 2014. Del 2014 y ya voy 9 años aquí. Y ahorita me ha ido bien. Estoy como arquitecto en M&T Bank. Ujú. Entonces, estamos haciendo pruebas automatizadas con .NET y también estamos trabajando con Cypress ahorita actualmente. Entonces estamos explorando esa herramienta, cómo nos podría ayudar en las aplicaciones, pero y estamos automatizando el front-end y también creando unas pruebas para el backend, unas API que estamos ahí desarrollando. Pero sí, ya tiene 9 años o voy para casi 10 años aquí en el extranjero y y aquí seguimos todavía. Excelente. O'Neill y yo pues trabajamos y aparte fuimos roomies allá fue en Atlanta, ¿verdad? No me acuerdo. Ujú. Estuvimos ahí en una empresa trabajando y pues bueno, ahí es donde yo conozco el buen O'Neill. Y ya nos comentaste que llevas ya 10 años trabajando en el extranjero, en este caso
Estados Unidos. Y quiero preguntarte, ya que estamos hablando de un idioma inglés, ¿tú cómo lo aprendiste, Daniel? ¿Cómo fue en un curso? ¿Fue en la escuela? ¿Autodidacta? ¿Cómo fue que aprendiste inglés? Cuando estaba en la universidad, estaba en el tecnológico, entonces, claro que era muy requerido el inglés para poder pasar y titularse, ¿no? Entonces, ahí nomás tomé unos cursillos Ujú, en el tecnológico y hice el examen, pero tomé clases extraescolares. Tomé clases en una pequeña empresa, ujú, en una escuela, entonces eso no escuela de prestigio, así como el Lab o Harmon Hall, no. Una pequeña escuela de inglés que encontré en Acapulco y ahí aprendí un poco. Y ya entonces cuando me moví a Guadalajara, terminé mi carrera en el tecnológico, entonces me moví a Guadalajara. Tenía la gramática, pero no tenía el oído. ujú. Entonces, cuando me moví a Guadalajara, ya ahí empecé a trabajar en IBM primero, entonces todo era virtual. Los clientes clientes aquí en Estados Unidos o en la India y en otros lados, me acuerdo, no recuerdo Ujú. más. Y entonces era puro chat en inglés. Okey. Entonces ahí ya iba agarrando más nociones en cuanto a la escritura, pero todavía el oído no lo tenía muy bien. Entonces, cuando me moví a una empresa, también cuando estuve trabajando ahí, en unos Square ahí en Guadalajara, entonces ya fue de ahí donde tuve juntas directamente con el cliente. Entonces fue donde fue aprendiendo más a desarrollar más que nada mi oído y la gramática, porque igual la gramática la tenía, pero igual la pronunciación no era muy fácil. Entonces ya eso me ayudó un poco más a fluirme. Y claro, Excelente. y seguir tomando cursos en línea y a seguir escuchando en inglés, y eso me ha ayudado también mucho a, a mejorar mi inglés. Una vez que entramos incluso en el mismo batch de esta empresa que nos reclutó y nos mandó allá con la famosa TN, cada uno vivió, junto a ese batch, un proceso de reclutamiento diferente. ¿Tú cómo lo viviste? ¿Cómo lo sentiste? ¿Fue, extenuante? ¿Fue todo en inglés? ¿Cómo fue tu proceso para poder empezar en la parte de ya moverte a otro país? Fíjate que mi proceso estuvo muy simple, fue algo de que me preguntaron lo básico para lo de pruebas. En esa empresa, claro, tenía sus defectos. Llevaba mucha gente de que no sabía ni automatizar, nada más sabían Mm, inglés. Entonces, me hicieron una entrevista así normal, o que en inglés, igual la entrevista técnica en inglés, y ya después fue como conversación. Entonces la vi como muy light, muy ligera. Nomás a ujú. ellos les importaba el inglés. No le importaba si sabías automatizar o programar o las pruebas. No, a ellos nomás les interesaba que supieras hablar en inglés. Entonces fue muy, simple. No fue muy ruda de que, muy técnica. No estaban buscando a un senior o que sepa resolver frameworks o cosas así. Entonces no, eso no fue muy técnico. Fue muy light de, oh, a ver, esto es una conversación, vamos a tener una conversación, te voy a preguntar, y ya supieron que, sí puedes, tener una conversación en inglés, y ya, preguntas, básicas de pruebas, y fue muy básico también. Okey, pero entonces tú ya tenías experiencia, habías comentado una empresa. ¿Cuánto tiempo ya llevabas antes de este proceso que te mandó a otro país? Fíjate que ya llevaba 2 años en Guadalajara, pero Okey, bueno, te comparto esa experiencia. Cuando me moví a Guadalajara, me entré en IBM y mi contrato terminó. okey. Entonces, todavía no tenía mucha experiencia en inglés, y empecé a aplicar. Entonces, en el mundo del IT, siempre vamos a tener clientes americanos, ¿no? O extranjeros, que Ujú, vamos a necesitar el inglés. Entonces, empecé a hacer entrevistas y me empezaban a entrevistar, me ponía nervioso, y ya ellos se daban cuenta, no, no va a ujú. pasar, no, y decían, no, no, luego te hablamos, no te hablamos. Entonces, eso también me fue ayudando. Hice muchas entrevistas y no iba pasando, pero nunca me dejó de seguir luchando. Claro. Hasta que pude entrar a Unosquare. Ya tenía experiencia, me había metido a desarrollador, cambié mi camino en ese tiempo. Primero empecé como tester, y ya de ahí me metí a desarrollador porque encontré una empresa mexicana ahí en Guadalajara, y me Ujú. metí en el mundo de desarrollo. Pero dije, no, quiero regresar a testing, y sí me gustaría aprender más cosas.
Entonces me puse a estudiar Selenium y y empecé a hacer entrevistas y ya tenía la idea, ya sabía lo que me iba a preguntar en inglés y ya entonces sabía más o menos lo que me preguntaban y ya iba también desarrollando mi oído para poder entender. Y ya con ese tiempo fui aprendiendo hasta que por fin, después de un año, pude entrar a Unosquare, donde me entrevistaron igual en inglés, preguntas técnicas de la librería de Selenium WebDriver, y yo ya en ese tiempo estaba leyendo un libro de Selenium, de hecho me lo leí y lo aprendí, y entonces fue donde me aceptaron para entrar a Unosquare. Pero entonces yo ya había hecho entrevistas, aunque no las pasaba, pero hacía entrevistas en inglés. Entonces ya iba teniendo la experiencia en lo que me preguntaban. Ahorita comentas esas entrevistas que fue un camino difícil. ¿Qué hacías tú para seguir mejorando conforme iban evolucionando las entrevistas? ¿Anotabas las preguntas, por ejemplo, que no habías contestado bien? ¿O en el inglés te enfocabas en la parte técnica? ¿Cómo hiciste para llegar a un punto donde ya la entrevista la podías pasar? Eso es, sí, bueno, iba apuntando las preguntas, algunas que me Ujú, preguntaban, por ejemplo, eran preguntas técnicas que yo no sabía, entonces me ujú, preguntaban y me ponía a estudiar. Entonces ya cuando la siguiente entrevista igual me preguntaban algo de qué es la diferencia de un test plan y un plan de estrategia. Entonces ya me lo sabía, ya me lo sabía en inglés, entonces ya podía contestar preguntas técnicas. Y y también me ponía a estudiar después de que una entrevista la tenía, me ponía a estudiar, a repasar todos los puntos técnicos y aparte todas las preguntas de entrevista. Y luego también me ponía a tomar cursos en línea, veía cuáles son las preguntas básicas que te hacen una entrevista. Entonces, eso me fue ayudando y hasta que pude pasar una entrevista. Ok, excelente. Gracias por compartirnos eso, mi estimado Daniel. Ahora, ¿cuál ha sido tu experiencia ya estando del otro lado? ¿Cuál ha sido tu experiencia trabajando, tu día a día, desde que llegaste hasta la actualidad en la empresa en la que estás? ¿Algún momento pensaste en regresar? ¿El comunicarte con las personas nativas fue difícil? Platícanos esa experiencia, tanto del lado pues personal como del lado profesional, obviamente. Sí, sí, sí. A ver, estaba pensando, bueno. No te preocupes. Sí, fue un momento muy difícil cuando el primer año cuando me moví para acá, entonces venía saliendo del tecnológico, ¿no? Entonces, a veces como estudiantes estamos muy cerca de la familia, ¿no? En México siempre Ujú. estamos muy cerca de la familia y moverse a otro estado sí cuesta, ¿no? Entonces cuando me moví a Guadalajara como que me iba entrenando, pero todavía estaba muy apegado a mi familia. Entonces, al moverme a Estados Unidos y al principio el primer año sí me pegó mucho, o sea, de que sí a veces estaba triste o por ejemplo había cosas que no entendía, porque el día a día del trabajo igual te lo sabes, pero ya la vida cotidiana de ir a un Walmart, pedir algo, o se te descompone el carro, ir al mecánico a explicarle o cambiar una llanta a veces cosas no te lo sabes, entonces cómo explicarlo, entonces eso también a veces sí me sí me daba depresión, o sea, sí me agüitaba. O por ejemplo, hubo un caso, me acuerdo cuando me moví a Virginia, me enfermé de la gripa en el primer mes. Entonces, ah, con la empresa que estábamos era más difícil, era más lío de que tenías que llamar al seguro de México y a Sí. México te iba a decir, a qué hospital tienes que ir porque está en la red. Entonces yo hice ese proceso, entonces tuve que marcar el hospital directamente, entonces no entendí todo lo que me dijeron, entonces eso sí me agüitó Ujú. mucho y entonces sí fue un poco difícil en el lado de la vida cotidiana, pero ya en el trabajo. Mm, Igual lo técnico me lo sabía, pero en esa empresa donde entramos también era un desafío porque también íbamos a automatizar con una herramienta nueva que no había usado, era UFT, Ujú. que estábamos ahí desarrollando con Visual Basic. Entonces eso fue como un desafío para mí también de aprender un lenguaje diferente, y no era .NET, no era Java, entonces no tenía la experiencia y seguir estudiando. Y aparte, con los compañeros de trabajo también preguntar, ¿cómo puedo hacer esto? O checar el mismo código, o tomar cursos en línea. Entonces eso me fue ayudando. Pero sí es
un desafío en las dos partes, porque igual si uno no entiende lo que están hablando, pues igual no puede entregar las tareas, pero igual preguntando y siendo más humilde de que, oh, no entendí, podrías explicarme ah, lo que me estás pidiendo o las juntas, igual, o preguntarle a otro compañero, oh, ayúdame con esto, entonces me fue ayudando y me fue entrenando, y hasta ahorita, pues ya no, este, ya llevo un buen tiempo aquí en el extranjero, y yo ahorita estoy trabajando en una empresa también ya completamente americana, donde no hay latinos, o sea, no habla español. Ok. Entonces, también lo que me ayudó fue cuando me moví a Tennessee, porque cuando nos trajeron de México y estábamos aquí trabajando en on-site en Estados Unidos, Ujú, había muchos amigos, ¿no? Latinos, entonces claro. igual uno hablaba inglés en el trabajo, te lo sabes, lo técnico, pero en tu vida cotidiana ya hablabas español, entonces eso tampoco no te ayudaba, no me ayudaba a mí. Ujú. Entonces, cuando me moví a Tennessee ya no tenía, o sea, ninguna relación de hablar español, o sea, me forcé a hablar puro inglés. Entonces eso fue lo que me ayudó, aunque mi habla igual era no muy clara, pero lo fui mejorando. Entonces eso me ayudó a estar enfocado, a relacionarme con americanos y estar puro hablando inglés. Entonces eso me ayudó también a crecer. Excelente, excelente. Batallaste en tus actividades y más que eso, hay diferentes tonos o formas de hablar inglés allá, ¿no? La Sí, gente que es de la India, la gente que es de Rusia, la misma gente de ahí de Estados Unidos, es sí. como, por ejemplo, los tejanos tienen una forma, Ujú, los del norte tienen otra forma. Eh, ¿Cómo hiciste para, porque el primer reto es un lenguaje nuevo, ¿no? ujú. Ahora el segundo reto es adentrarte a ese lenguaje y entender esas características, así como nosotros tenemos que el acento de las personas del norte tiene una forma de expresarse, las personas del sur, del centro, allá es igual. ¿Cómo te adaptaste? O ellos eran pacientes contigo, o si tuviste algún problema, por ejemplo, de alguien que se desesperó de algo que no entendieras. Cuando lleguemos ahí la primera vez, cuando estábamos ahí en Virginia por Hexaware, era como si un mix, ¿no? O sea, de que no éramos nada más americanos, latinos, era así Ujú, un mix de latinos, perdón, de la India, sí. japoneses, también teníamos una PO que era japonés, Ujú, y su inglés era diferente. Entonces, al relacionarme con ellos, tener juntas y escuchar del día a día su acento, iba entendiendo. Entonces, aunque un hindú me dijo, no te juntes mucho con nosotros, porque el inglés que tenemos nosotros también es nuestra segunda lengua, y júntate más con americanos para que puedas oh, tú aprender y sepas el, el tono. Aunque yo también, igual con los hindú, siempre me iba a comer con ellos, igual cuando el lunch, andar con ellos. Y a veces, por ejemplo, había unas cosas que yo había estudiado y hablaba así en inglés con ellos, y había algunas cosas que no las entendían, entonces la escribía en el pizarrón ujú, y le decía esta palabra, y de hecho también ellos tampoco no sabían el significado, y oh, ellos la buscaban en su idioma y a veces, ok, significa esto, pero era como sinónimo, ¿no? Entonces en inglés ujú. va a haber muchos sinónimos, entonces yo me lo sabía en otro significado, pero igual yo quería dar antes de otro significado, pero era un sinónimo, entonces yo también no entendían esas palabras. Entonces me dijo un hindú, dice, júntate teníamos un desarrollador americano, y dice, júntate con el americano para que igual mejores tu inglés. Pero entonces el día a día y convivir con ellos, entonces uno se va acostumbrando a su acento, y entre ellos mismos, ellos saben, ¿no? O sea, porque sabemos que el inglés va a ser nuestra segunda lengua, entonces ellos Ujú. va a haber project manager, y ni modo que le va a decir el desarrollador, oh, no te entiendo, entonces tienen que ponerle mucha atención, entonces de poner mucha atención a las juntas y a lo que estaban diciendo. Entonces eso me ayudó a también aprender, a poner atención. Pero ya cuando me moví a Tennessee era puro americano, o sea, era Ok. americano güero, entonces ya no tenía relación de con otra nacionalidad, ningún hindú o latino, entonces eso también me ayudó mucho, o sea, al moverme a otro estado, a otra empresa, trabajar con puros americanos, eso me ayudó
mi habla y entender más y poder pronunciar correcto. Y al principio sí también ellos no me entendían y sí se desesperaban o igual yo hablaba rápido y me decían, no, habla despacio, porque yo pensaba que se iban a desesperar, pues, o sea, que Ujú. uno quiere hablar rápido como su lengua nativa, pero igual no pronuncia bien, entonces me decían, oh, tranquilo, tranquilo, dice, habla despacio y como quiera te vamos a entender. Entonces, o por ejemplo, si no me entendía, me preguntaban, oh, ¿qué dijiste? O no te entiendo. Entonces, aunque a lo mejor igual al principio sí como que me discriminaron un poco, pero igual al ver mis habilidades y el ver mi trabajo, entonces después me respetaban. Entonces, lo que dijera ahí o la decisión que tomaban, si me respetaban o todos los puntos válidos de por qué hacer esa prueba o qué error va a tener cuando implemente este código. Entonces ya mi conocimiento, eso también me ayudó. Entonces eso ya me respetaba más. Entonces aunque era el único latino ahí en esa empresa, pero sí me respetaban, entonces, por mi conocimiento. Pero entonces, sí estaba difícil de entender, la fonética, ¿no? Acentos. El Ajá. acento, sí, el acento. Entonces, es bueno de igual poner mucha atención y aprender, porque sí, cada nacionalidad tiene su acento. Y cuando, por ejemplo, otro ejemplo, cuando me moví a Texas también tenía compañeros que eran de África. Entonces, ellos hablan francés, algunos hablan francés, pero ya hablar inglés es más diferente. Entonces, también eso me ayudó a mí también a poder ir desarrollando mi oído de Ujú. qué es lo que decían. Entonces, estar conviviendo con muchas nacionalidades, eso me ha ayudado a igual a ir conociendo los acentos, porque igual al americano puede pronunciar esa palabra en su sonido nativo, pero igual un japonés, un chino, un latino, igual lo va a pronunciar diferente. Entonces, ir conociendo los tipos de fonética, igual eso me ayudó a seguir creciendo. Sí, como comentas, por fortuna estar ahí no es enfocarnos nada más en la gente local. A mí también me tocó un francés, que él tiene que hablar inglés, tenía su acento, gente de Filipinas, gente de la India, y creo que eso, pues, cultivó bastante nuestro oído. Y al final del día, pues tenemos que sobrevivir, ¿no? Como dices, tenemos que pedir, tenemos que alimentarnos, ir a comprar cosas ahí a las tiendas y pues tenías que saber y aprendías cosas, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo mucho de la palabra en vez de dólares que decían boxes, ¿no? O sea, Ajá. 20 boxes, y yo estaba acostumbrado a decir $20 o cosas así, y realmente decían así, boxes, boxes, y así, ¿por qué dicen boxes? Pero son cosas que fuimos aprendiendo, obviamente, estando ahí. Mi estimado Oniel, tú, obviamente para nosotros poder emigrar en ese momento a otro país, necesitábamos ciertos requisitos de entre los cuales tenemos que cumplir para que nos pudieran otorgar en ese momento la visa esta, la TN. ¿Tú qué otros requisitos o qué requisitos recuerdas que tuviste que aportar para poder que en ese momento te dieran la TN? Y después vemos, porque creo que ya tienes la green card, ¿no? Ajá. Sí. Entonces vemos también esos requisitos, por ejemplo. Pero primero para pasar como la primera vez, por así decirlo. ¿Qué necesitaste? Título, cédula. Cuando saqué la primera visa, la de turista, cuando vine la primera vez aquí que me trajeron para un cliente, no me pidieron el título. Entonces, Mm. llevé mis papeles, me dieron una carta, la empresa me dio una carta, entonces que Ok. venía a un curso, entonces no tuve tantos peros y nomás mostré mis estados de cuenta del banco y ya, no, la entrevista no fue muy difícil. Cuando fue la de trabajo, el título tampoco no me lo pidieron, pero o sea, algunos, es dependiendo creo que el juez de inmigración, o sea, quien te toque, algunos igual son más difíciles, entonces si, si, si tienes el título, te ayuda más. Si tienes el título y hacerlo, entonces en ese tiempo también no lo tenía yo, todavía no me llegaba, Ok. pero sí la empresa igual me respaldó, ¿no? De que me dio esa carta de que venía yo a trabajar, entonces me iban a patrocinar. Entonces,
eso fue lo que me ayudó. Entonces, creo que la empresa que hace el patrocinio y que hace la carta y cómo la redacta, eso es lo más importante, porque si la carta está mal redactada, entonces no te van a dar la visa. Entonces, y aparte, si nunca has estado aquí en Estados Unidos y vienes por primera vez o a trabajar y todo está bien legal, entonces no vas a tener ningún problema. Pero si, por ejemplo, estuviste acá en Estados Unidos ya de ilegal Mm, o a lo mejor tienes problemas, no sé, que hayas tenido problemas con la policía, ¿no? Entonces ellos también te van a checar todo eso, o sea, hay un background check, ¿no? Entonces te checan todo si eres problemático y entonces, imagino que va a haber también un problema, ¿no? De que a lo mejor, no, pues va a ser muchos problemas, entonces igual no le damos la visa de trabajo, entonces me imagino que hacen un background check, ya cuando vas, ya ellos ya te investigaron, porque de hecho te investiguen antes de que te den la visa. Ya cuando van a la entrevista, ellos ya saben, ok, si te la damos o no. Entonces, ya nomás como la formalidad de que te vayas a hacer la entrevista, te hagan unas preguntas simples y ya. Pero entonces, yo pienso que el requisito sería la empresa que te va a traer, la ujú. carta que cómo está redactada. Entonces, ese sería el requisito. Y claro, si tienes el título, entonces también te ayuda. Y si saca la de turista es más difícil, ¿no? Cada tipo de visa es diferente, ¿no? Si es la de turista y no, o sea, no estás trabajando, entonces tienes que demostrar que tengas este dinero, que vas a venir a pasear, que no vienes a quedarte, ¿no? Entonces que Ujú. tengas un buen trabajo en México y que, o sea, que demuestres de que vas a regresar. Pero si es la visa de trabajo, creo que la cuenta del banco tampoco no importa, porque a mí tampoco no me la pidieron. Entonces nada, fue una entrevista muy también, no, muy básica y con la carta nada más que me dieron. Y ya con eso, pues eres de la empresa de tal, ok, acepto. Entonces ellos también ya sabían, entonces saben qué tipo de empresa. Claro. Entonces, pues eso yo diría que el tipo de visa, depende de qué tipo de visa, en este caso la de trabajo, pero sí ayuda a varios requisitos, ¿no? Tener una maestría, me imagino que ayuda más, tener una maestría o un doctorado, entonces, y dependiendo del perfil de trabajo, ¿no? En este Mm. caso estamos hablando IT, pero si vienes a, trabajar en una estética, no te la van a dar, claro, ¿no? Trabajar en un Walmart no te la van a dar, o Mm. trabajar en otra cosa, ¿no? Entonces, dependiendo de tu perfil, si en ingeniero en sistemas o no sé si están pidiendo el ingeniero bioquímico o un doctor, entonces, dependiendo tu perfil, es como te van a dar la visa. Excelente. Ahora, platícanos ya contaste que pues te has estado moviendo durante área americana, norteamericana. Nosotros iniciamos en Georgia, Virginia, digo, en Hand Spring, ¿verdad? No, En Virginia, Reston, Virginia, en Reston, Virginia. Y luego ya tú te moviste a Atlanta. Atlanta, ¿no? Ujú. Y ya después yo llegué. Pero, ¿cómo han sido tus saltos? O sea, llegas a Estados Unidos con una empresa, tú decides moverte a otro estado, a otra empresa, o ellos te marcaron y ahí te moviste. ¿Cómo han sido esos movimientos, esos saltos que tú has tenido dentro del territorio estadounidense? Ah, cada salto se podría decir que es personal, ¿no? Porque Ujú, también dependiendo tus metas, ¿no? O sea, a lo mejor cada individuo es diferente, ¿no? Cuando venimos aquí a Estados Unidos, un grupo decía, ok, viene por un año, o viene nomás para pagar mi casa, o cosas así. ujú, Entonces, depende mucho del individuo, ¿no? Del ingeniero. Entonces, en mi caso, yo me vine, me trajeron, entonces, me gustó y también había dicho que yo venía por un año, entonces, ujú, desafortunadamente la empresa que estábamos trabajando no nos ofrecía la residencia o te ofrecía la H1B, pero era un proceso muy largo, entonces y tenías la desventaja de que se acababa el proyecto o era Navidad y te regresaban a México, ¿no? Entonces, ujú. 2 semanas o un mes no tenías trabajo, no había proyecto, entonces te regresaban y o sea, regresaba a trabajar a México. Entonces yo vi de esa desventaja en esa empresa. Entonces empecé a buscar a empresas americanas que me pagaran la visa de trabajo. Entonces, como tú mencionaste de que estábamos en Virginia, en ese tiempo la empresa y el cliente, cuando llegamos, sí, sí podríamos trabajar en on-site, o sea, en el sitio, ¿no? En el edificio. Pero cambiaron las políticas, no recuerdo por qué, pero ahora ya no querían a ningún contractor, o sea, ya no querían ningún consultor en su edificio. Entonces, por eso nos movieron
a Atlanta. Dije, no, pues ya no ya no van a trabajar aquí, es muy caro, entonces no tienen que trabajar en oficinas de Hexaware. Entonces Ujú. para Hexaware tenía una oficina en Atlanta y era más barato porque vivir en Virginia, en el área de DC, entonces era más Sí. caro. Entonces Hexaware tenía oficinas en Atlanta y me movieron a Atlanta. Entonces yo estaba trabajando offshore. Entonces ya trabajaba en Estados Unidos y entonces pero remoto. Y, pero ¿por qué no me regresaron a México? Entonces igual ya era remoto, pero ¿por qué no trabajar de México, no? Entonces hay empresas que nada más puedes trabajar en el país, ¿no? O sea, Ujú. igual puede ser, creo que era un banco, ajá. Bueno, Freddie Mac era una compañía de préstamo de casa, entonces era nada más Mortgage, aquí, mortgage. ajá, mortgage de Estados Unidos. Entonces, no, esa información no podías, sacarla del país. Entonces, porque Ujú. trabajamos igual con aplicaciones locales, entonces, por eso tenía que estar trabajando en Estados Unidos. Y entonces, cambiaron las políticas, nos movieron a Atlanta y ya, entonces, yo tuve el riesgo, o sea, de que ya empezaban a abrir, en ese tiempo creo que la empresa no sé qué pasó, pero estábamos perdiendo proyectos y estábamos reduciendo ya a los miembros, estaban reduciendo a los QAs, entonces estabas en el riesgo de que te regresaran. Entonces yo empecé a buscar trabajo, entonces dije, no, yo no me quiero regresar y muchos de los compañeros se regresaron, ya vinieron Ujú. por un año, 2 años y se regresaron a México y ya otros emigraron para otro lado, a Europa, están en Sí. Europa o o en otro país. Entonces, yo en ese caso dije, no, me voy a quedar aquí en Estados Unidos otro rato más y empecé a buscar. Entonces encontré ese trabajo que me pagaba la visa de trabajo, porque no cualquier trabajo te puede patrocinar la visa. Igual sí pueden, pero no quieren porque es mucho proceso. Entonces, hasta que encontré esa empresa que me iba a pagar la visa de trabajo, entonces fue cuando me cambié y ya renuncié totalmente de una empresa mexicana a una americana. Pero entonces ya me veían aquí, o sea, si yo hubiera estado en México no me hubieran contratado para cambiarme a otra empresa americana, entonces porque ya me vine aquí, entonces ya mi currículo se vio, o sea, ya como que estaba a la vista, como Ujú. que me abrió más oportunidades de que, Otniel ya está en Estados Unidos, tienes experiencia, ya cuenta con la experiencia aquí en Estados Unidos, entonces ya me abrió más oportunidades y fue donde me cambié a esa empresa. Ya no tenemos que gastar en traerlo. Ándale. Sí, sí, sí. Sí, porque a lo mejor y sí tienes razón de que la empresa que te va a patrocinar tiene que pagarte pues todo, o sea, de que Ujú. traerte y entonces demostrar que la empresa te puede patrocinar y pagarte la visa, porque no todos los trabajos te dan la visa. Claro. Oye, Nel, ahorita comentabas que en la empresa en la que estuvimos, el proceso de reclutamiento fue relativamente sencillo. Ahora, ¿cómo es el proceso de reclutamiento allá en esta, por ejemplo, en esta empresa donde tú decides moverte? ¿Es diferente? ¿Es más complejo? ¿Fue más técnico? ¿Sentiste que fue más complicado o fue igual de sencillo? ¿Cuáles son tus puntos de vista respecto al reclutamiento de allá, a diferencia del reclutamiento que hay aquí en México? Ah, bueno, podría decir que es igual que en México, ¿no? O sea, depende de la empresa. Claro, ya vas a hacer la entrevista en tu idioma, que es el inglés, o sea, el idioma del país, ¿no? Entonces, por Ujú. ejemplo, en México, ¿no? Si estamos en México y cuando nos cambiamos a otra empresa, igual toda la entrevista va a ser técnica en español, ¿no? Igual, o a lo mejor puede ser en inglés. Entonces, ya aquí en este caso, dependiendo de la empresa, hay empresas que he visto que me han entrevistado que nomás la primera entrevista me preguntan algo técnico básico y no te pregunta mucho de esquí. He hecho entrevistas donde son 3 etapas, de Mm. que ok, la primera es para saber tus habilidades, la segunda es la técnica, puro código, la tercera pasa con el equipo, dependiendo el tipo de empresa. En las empresas que me ha tocado hacer otra entrevista, ah, la primera es con recursos humanos, de checar Ujú. tus habilidades. La segunda va a ser con el jefe del proyecto. Te van a preguntar cosas técnicas, como una entrevista normal, ¿no? Que saber toda tu experiencia, preguntas técnicas.
Ya la segunda, si pasas en el segundo round, entonces ya va a ser la técnica, si va a ser código. Dependiendo, te digo, la empresa, si se enfoca mucho en sus skills, porque me ha tocado empresas que nada más poco igual cosa de código y ya te dicen si pasas, no te pasaste. Entonces, si hay empresas que te hagan bien ese perfil, entonces sí va a ser más de código. Y, y he tenido la experiencia de hacer entrevistas en Amazon y Google. Oh, Entonces, esas experiencias sí son muy buenas. Entonces, te las comparto. Por ejemplo, la experiencia de Amazon sí fue de 5 horas. Entonces, caray. me tocó 5 reclutadores, o sea, Ujú. una hora por cada reclutador, por cada individuo Entrevistador. ingeniero. Entonces, por ejemplo, la de Amazon no es enfocado a pruebas, va a ser más enfocado a resolver problemas. Ok. A resolver problemas. Entonces, va a haber una hora de que, ok, cómo interactúas con la estructura de datos, ¿no? De que, a ver, quiero que busques este elemento que está faltando, cómo lo harías una lista, un diccionario, un hash map o lo que sea. Entonces, va a ser muy técnica. Entonces, ellos lo que buscan es ingenieros en sistemas, o sea, de que puede uno resolver problemas. O sea, no se enfocan en las pruebas. Va a ser una entrevista que se va a enfocar en pruebas Ok. y es todo. Pero todo va a ser más que nada de resolver problemas. Pero si el perfil que te entrevistaron o que tú buscaste era de pruebas o Para tiene otro pruebas. nombre de perfil. Para pruebas, era para pruebas, Ok, pero eran de 5 horas, igual con Google también. En Google, por ejemplo, me tocó un ingeniero y ese ejemplo que me puso un ejemplo de servidores, que quería ujú, cómo me iba a conectar con un servidor con otro, cómo iba a mandar datos y que ese dato, que iba a crear un archivo, cómo lo iba a detectar ese servidor. Esa cosa dije, órale, no tengo esa experiencia, pero claro. ellos querían ver cómo uno resolvía el problema. Entonces casi no lo resolví, nada más fue mucho de plática de, entonces lo haría así, configuraría así, cosas así. Claro que no lo pasé, entonces esas experiencias sí me han ayudado mucho de cómo empresas grandes se enfocan más a resolver problemas y al performance, porque vas a usar un arreglo y Ujú, entonces si vas a usar un ciclo for, entonces sí se enfocan más en el algoritmo de Big Annotation de que 0 a la 1 y 0 a la ujú, n, entonces eso sí se enfoca mucho, entonces es más que nada a cómo resuelves el problema y que sea rápido. Y también quiere ver si te estresas y cómo lo resuelves. ujú. Entonces, cada empresa va a ser muy diferente. Por ejemplo, te digo, te platico la de Tennessee otra vez, o sea, fue muy Ujú. básica también de la entrevista de como de QA y entonces y fue muy básico. La de Texas, que entré Capital Group, esa también sí fue muy, muy técnica. Fueron 3 entrevistas. Ahí Entonces, eres automatizador para entrar, como sí, tú ya, dices. ya, ajá, .NET era. Entonces, en Capital Group ahí en Texas, entonces, sí fue mi líder, me la hizo 2 veces. O sea, me hizo 2 entrevistas. Fui pasando, Ok. y entonces, en la primera fue como iba a ser outsourcing, primero me Ajá. hicieron la entrevista ellos mismos, o sea, el outsourcing. Ya que pasé Ujú, la entrevista del outsourcing, ya fue con el cliente. Y ya que pasé con el cliente, ahora fue con el líder de proyecto. Entonces fueron 3 entrevistas. ujú. Entonces, esas 2 últimas ya fueron más técnicas, ya de código. Ya me preguntó, a ver cómo se hace esto, a ver qué significa reflection, qué significa esto. Ya fue más que nada en programación. Porque si uno va a estar en ingeniero de pruebas automatizada, es que porque sabes programar. Entonces, no necesariamente de que un framework o Selenium, WebDriver, la librería, Ujú. es más que nada puro código. Tienes que saber crear una clase, una interfase, o vas a usar dependiendo estructura de datos. Entonces se enfoca más al código. Y por ejemplo, la que estoy ahorita actualmente, la de la MNT, también entré como outsourcing, entonces también fue técnica y también fue mucho de código. Me preguntaban resolver problemas, pero entonces yo traía ya la experiencia igual de las entrevistas. Pero lo que sí me ha ayudado fue más las entrevistas de las empresas grandes, Amazon. Amazon y Google ahorita he aprendido mucho. Entonces, como las entrevistas, ya en la última, o sea, siempre me quedo en la última. O sea, paso el primer filtro, el segundo filtro y la última entrevista que es de 5 horas, que las he hecho virtuales, pero
esas entrevistas siempre son en su oficina de ellos. Ya cuando pasas en el último filtro vas y tienes que estar conociendo al equipo y me han dicho de que tienes que estar resolviendo en el pizarrón. Nada Entonces, de todo el tiempo, computadora, todo a nada de mano. computadora. Entonces, como las hice en el tiempo de la pandemia o todavía en ese tiempo, entonces siempre me ha tocado virtual. Remoto todo. ¿Te Remoto. han puesto Coach Challenge? Sí, ¿Qué opinas de...? Yo he escuchado muchos debates de... Sí, que hay gente que no le gustan los Coach Challenge, hay gente que dice que no son necesarios. ¿Cuál es tu perspectiva de un Coach Challenge, ya que tú has vivido bastantes de lo que nos estás platicando? ¿Crees que sí son útiles? ¿Crees que no? sí y no. Sí, porque, sí, porque o sea, ves las habilidades si vas a poder resolver el problema. No necesariamente a veces es de código, o sea, de que aunque no resuelvas el código, Ujú, ha tocado, me ha dicho, no, aunque no resuelvas el código, pero quiero ver cómo lo vas a desarrollar. Entonces, cuando uno enfrenta un problema, y de hecho, ahorita que estuve en esta empresa que estoy actualmente he hecho entrevistas. ujú, Entonces, ya he tenido más experiencia y he puesto Code Challenge. ujú, Entonces, a ver, no necesariamente quiero que me resuelvas el código, pero quiero ver tus habilidades. Entonces, porque a veces me ha tocado trabajar con QAs de que se dicen que tienen mucho tiempo trabajando en ujú. desarrollando, pero tienen problemas a cómo hacer una clase o una interfase. Entonces, eso ves sus habilidades y va a poder resolverlo, o no pueden resolver este error, no encuentran el error, no pueden debuguear. Entonces, creo que sí los coach challenge son muy buenos, de ver sus habilidades. Si de verdad sí vas a poder resolver el problema o no. Y bueno, de un Code Challenge a una... Hay empresas que te dejan tasks o algún, algún challenge de... Pero no en vivo, sino que te dicen tienes 24 horas o un día y medio para completar el challenge. Ah, ¿Cuál crees que sea más óptimo? de hecho sí me ha tocado, pero son los primeros filtros. Mm, Son los primeros filtros, o sea, el primer round. Entonces, por ejemplo, a ver, me ha tocado de que me llama el reclutador y me dice, antes de poderte entrevistarte, quiero que me contestes este cuestionario. ujú. Entonces, y ya viene problemas, ¿no? Entonces, a veces me da flojera, la verdad, porque digo, ¿para qué lo Porque... explico? Entonces, yo quiero a veces ir que me entrevista el reclutador, ¿no? O el ingeniero. Ujú, Entonces, pero sí es muy bueno también de que checas tus habilidades, ¿no? O sea, si estás en la búsqueda de trabajo y te piden eso, el primer filtro va a ser, ¿no? Dependiendo de la empresa, cada empresa tiene diferente proceso y si te piden el cold challenge, ¿no? Es que te dan 24 horas. Entonces, tiene su ventaja y desventaja porque igual lo puedes resolver por internet, ¿no? O sea, checas el problema y lo copias, ¿no? Entonces, y ya ellos deciden si pasa o no lo pasa, o sea, pero casi de esos no los he visto mucho, ¿no? De que de 24 horas, no, o sea, siempre me ha tocado de que en la entrevista real me hacen ujú. el call challenge de 1 hora, entonces, o 30 minutos y tienes que resolver el problema, o sea, me dan el problema y ya uno tiene que codificarlo. Claro. Entonces, sí me ha tocado más de call challenge en la entrevista, pero así como tú dices, que te dan el documento, 24 horas tienes para saberlo y lo mandas, entonces, eso sí no me ha tocado, son muy, muy raras las empresas que te lo hacen, pero no sé cómo está en México, si lo hagan en el primer filtro o en el segundo, pero A mí me ha pasado que ya o sea, empieza la de RH, luego sigue la de la técnica y luego te dejan el Code Challenge. Y ya si lo haces, bien, entre comillas, viene la de con el que va a ser como tu jefe directo. Y se me hace interesante porque tienes que explicarlo, o sea, lo que hiciste. Hace poquito vi a un reclutador que ahora con la inteligencia artificial, que él ya discrepaba acerca de estas tareas para que te llevas a casa. Porque ahora con esto de la inteligencia artificial, dice, yo me mandaron un challenge y yo lo hice con ChatGPT, ¿no? ujú, Ya es que ahí le pones y te ayuda bastante. Entonces ya decía, pues creo que ahora sí lo idóneo van a ser los Code Challenge, pero en vivo, o sea, estar ahí
viendo cómo se comporta el trabajador. Y a mí me ha pasado que alguna vez tenemos que dejar uno de estos de tarea y la persona, le habíamos dado como 2 días, algo así. No, ni siquiera tan poquito, eran 2 días. Uno entiende que tiene que trabajar y todo eso, ¿no? Pero a veces me hace muy curioso que, le preguntaba cómo iba y todo eso y batallaban. Era para un nivel muy junior, muy básico. Y ni siquiera podía instalar Java en IntelliJ. Y de repente el deadline era viernes a las 12, por así decirlo. Y el viernes a las 11:50 ya estaba el código. Ya cuando lo revisé dije, ah, caray, pues, o sea, para el conocimiento que tiene está interesante. Digo, se ve que sí pudiera llevar a cabo actividades básicas, porque sí ha resuelto. Le pedí unas listas, cosillas así. Pero ya después cuando llegó le pregunté, dije, se hace muy raro, dije, no, esto no está bien. Le pregunté y no me sabía decir la respuesta. Le digo, oye, ¿por qué usaste eso? Oye, ¿por qué hiciste eso? Hasta que de plano, ya me dijo, le pregunté, dímelo sinceramente, ¿lo hiciste tú o no lo hiciste tú? No, pues es que le pedí ayuda, que sabe qué. Le dije, bueno, pues entonces dile a esa persona que venga, a que lo entreviste, porque pues no, o sea, ya van 2 puntos menos, ¿no? El primero es que fuiste deshonesto y el segundo es que pues, todavía le pediste ayuda a otro güey, ¿no? Entonces, sí llega a pasar y habrá mucho debate de si es mejor el Coach Challenge. Yo a veces no me gustan los Coach Challenge, pero pues ya como te acostumbras. Pero es mejor que lo hagas en vivo, o sea, de que si lo dejas hacer como tarea, pero eso a veces me da flojera porque igual lo puedes buscar en internet, la copia del Eh, código, entonces no te lo sabes. Y es mejor en vivo, o sea, aunque la entrevista sea de 2 horas, siempre por lo regular es 1 hora, ¿no? Entonces siempre los 30 minutos va a ser de discovery, de que a ver tus skills y ya te deja un problema muy sencillo. Por ejemplo, ahorita en el proceso que he estado haciendo yo con mi jefe, entonces hacemos varias entrevistas, ¿no? Entonces en varios niveles. Ujú. Y el primer nivel, igual, el primer nivel va a ser puro mucho de, a ver, quiero saber todo lo de QA, ¿no? Entonces, igual, si lo pasas, ya del último nivel ya es puro código, o sea, me enfoco ya SEO, ya sé que sabes usar el diseño WebDriver, ya sé que sabes probar, pero ahora ya quiero ver tu desarrollo en el código, entonces ya lo que yo hago es hacer unos programillas y ya que me lo expliquen, a ver, ¿qué está haciendo aquí? ¿O cómo harías a esto? ¿O por qué esto? Entonces o que haga un código desde cero, o sea, un método, a ver, resuélveme esto, o los típicos de internet, ¿no? A ver, búscame el palíndromo, Mm. son típicos Fibonacci, ¿no? ajá, Fibonacci, a ver, palíndromo, búscame esto, a ver cómo lo vas a hacer. Entonces hay muchas formas de resolverlo y ves su habilidad de codificación. Entonces, por eso casi los códigos de challenge de todo un día no me gustan, Mm. porque igual puedes copiar el código, aunque no sepas. Que también yo creo que tiene que ver el entrevistador. Tú eres muy amable, Rubén, entonces. A mí me han tocado unos güeyes que te están viendo y así están viendo lo que escribes y parece que están enojados ya los güeyes. Dices, ay, güey, y creo que también tiene que ver esa parte, ¿no? Que es como si le estuvieras quitando el tiempo. Pero bueno, eso ya es otro tema. Nos estamos desviando, nos estás desviando, mi Daniel. Oye, ya que has estado ahí, has estado en diferentes procesos. ¿Qué crees? ¿Qué es lo que están buscando a nivel de currículum las empresas en aquel país para que las puedan contratar? Y quitando obviamente el lenguaje, ¿no? Que eso yo creo que es lo primordial. Pero en cuestiones técnicas, en cuestiones de soft skill, ahora que estás tú entrevistando, ¿qué es lo que más están buscando en la actualidad? Gente muy técnica, gente manual, testers manual que los conocemos. ¿Cuáles son los perfiles que andan ahorita y las habilidades que buscan en el gabachín? Creo que bueno, para empezar las pruebas manuales, igual el tester manual es muy poco, ¿no? O sea, ya está muy, todavía sí va a haber siempre ingenieros de pruebas, siempre va a haber un ingeniero de prueba manual, Ujú. pero ya lo que están buscando más son automatizar, ¿no? O sea, de que saber automatizar, tienen esa experiencia y ahorita están enfocados mucho en .NET. Cada empresa es diferente, ¿no? Entonces, casi los bancos están trabajando mucho con .NET. Entonces, Java casi no veo Java aquí es muy raro que vea una posición de Java. No sé, en México creo Java es más común,
Sí. pero aquí en Estados Unidos es .NET. Entonces, los .NET, las tecnologías y más que nada todas tus herramientas que has hecho, ¿no? O sea, de que si eres ingeniero de pruebas automatizadas, pero no sabes .NET, Selenium WebDriver, pero si le agregas Docker, si le agregas otras tecnologías, ¿no? GitLab, si tienes experiencia con GitLab, con Jenkins, con Continuous Integration, Continuous Delivery, entonces eso también te va ayudando. Entonces, eso te va ah, agrandando tu rama. O sea, cuando te buscan, ya te dicen, ok, estamos buscando a alguien que sepa trabajar con Docker. Entonces ya ven que tienes Docker, entonces ya te dicen, bueno, tenemos este proyecto y vemos que estás trabajando con esta tecnología, entonces a lo mejor sería muy útil. Entonces, como ingeniero de prueba, pensaría de que la tecnología, el portafolio, ¿no? que tienes, o sea, toda tu carrera, no nada más quedarte con el software libre, sino también irte con otro software, ¿no? De Azure, Amazon, ¿no? Ujú. Este, AWS, ¿no? O otras herramientas. Entonces, esa variedad te ayuda más. Entonces, ahorita creo que están buscando más son skills, o sea, herramientas. Claro que en Estados Unidos aquí, pues claro, en inglés, ¿no? Como tú dijiste que eso no cuenta. Es como en México, ¿no? Tu lenguaje nativo es el español. Entonces a ellos los que les importa es tu conocimiento en la rama. Igual aquí, Ujú. entonces aquí el idioma se supone que tú ya eres nativo, ¿no? O eres, la lengua es tu lengua nativa. Entonces, lo que busca más es que nada de los, los skills. Y sí me ha tocado ingenieros de prueba que también no saben desarrollar. Entonces, pensaría de que también tus skills de desarrollador, no nomás Ujú. por ser ingeniero de pruebas, no eres un desarrollador, o no es un desarrollador, ¿no? Aquí estás en las pruebas automatizadas, tienes que saber lo básico de desarrollador. Entonces, eso también están buscando mucho. Porque mucha gente igual dice, me sé la librería Selenium WebDriver, pero no Ujú. puedo usar un patrón de diseño, un Page Object Model o un Page Factory. No lo saben usar porque igual no saben cómo heredar o hacer herencia o implementar una interfaz o como lo implementa el proyecto, ¿no? Entonces, están buscando mucho ahorita los skills de desarrollador y con Ujú. prueba. Y claro, si tienes muchas herramientas, eso te ayuda. Y, y claro, si siempre estás al tope de lo nuevo, ¿no? Por ejemplo, ahorita está mucho de Cypress, ¿no? He visto empresas que buscan Cypress, también están implementando algunas y como una conferencia que tú dices, ¿no? Que fue aquí en el foro, porque, no nada más porque diga, ahora voy a usar Cypress, y creo que algunas empresas ya están diciendo, pues voy a usar Cypress y no me importa y por qué, ¿no? Entonces, no saben el por qué, si puedo usar .NET o puedo usar Java. Entonces, eso me ha ayudado también a mí ahorita como en ese trabajo de no decir, este lenguaje vamos a usar. O sea, estoy abierto Ujú. a usar cualquier lenguaje. O sea, si vamos a irnos con UFT, UFT, porque ese es el que le cuadra bien a esa aplicación. O si nos vamos a ir con .NET, con .NET. Entonces, igual ahorita las empresas, a lo mejor igual todavía tienen ese mindset de que, vamos a probar las últimas tecnologías y vamos a buscar lo último, ¿no? Entonces, también eso de estar ah, como ingeniero de pruebas, siempre estar al día de las últimas tecnologías. Entonces, estar siempre estudiando y tomando cursos de que, ok, entonces ahorita está Cypress, aprendo JavaScript. Si nunca tengo experiencia en JavaScript, me pongo a ver unos videos y me pongo a estudiarlo. Entonces, eso también te ayuda. Entonces, si lo pones en tu currículo, te ayuda más. Entonces, creo que ahorita están enfocándose más en las herramientas y en las habilidades y los lenguajes. Ujú. Oye, Daniel, y sin decir números ni nada, que sí están, bueno, por ejemplo, pues, muchas personas trabajan desde Latinoamérica hacia Estados Unidos y hay unos ciertos rangos salariales. Este, no sé si más o menos has visto esos rangos, pero sí crees que sea diferente o si es mejor pagado estar allá que hacerlo, por ejemplo, desde Latinoamérica. Sí, sí cambia mucho el rango salarial que le pagan a una persona viviendo allá, a alguien que trabaja, que
trabaja para alguien gringo, pero vive en Latinoamérica. Sí, siempre va a haber la diferencia muy grande, ¿no? Porque, digamos, eres consultor, ¿no? Entonces, a ti Ujú. te paga la empresa. Puede haber que hay empresas que te pagan hasta 60,000, 80,000 pesos y esto 100,000, dependiendo cómo estén las herramientas, ¿no? O sea, tus skills y también tu Mm, experiencia. Entonces, y pienso que el amor, igual, dependiendo cómo tú lo veas, ¿no? O sea, eres soltero, el amor tienes familia y pensaría como 40,000 pesos, a lo mejor vivirías más o menos bien, ¿no? O sea, igual en México, ¿no? 40,000, 50,000 ganando mensuales, mm, ¿no? Más o menos. Pero claro, si lo conviertes a dólares, ¿no? Entonces sí, claro, va a ser mucha diferencia, ¿no? Entonces, o si estás contratado, trabaja remoto, ¿no? O sea, trabaja tu cliente o tu empresa está aquí en Estados Unidos, pero tú vives en México. Claro que no te van a pagar como un ingeniero que vive aquí, ¿no? O sea, a lo mejor te van a pagar como, o sea, muy poco. O sea, por ejemplo, ah, si un ingeniero vive aquí, por lo menos se pagarían, digamos un ejemplo, ¿no? $60,000 al año. Entonces, si tú estás trabajando remoto en Latinoamérica, entonces no te van a pagar lo que pagaría un ingeniero de aquí, ¿no? O sea, te pagarían a lo mejor 40,000 o $20,000. Entonces, si tú lo conviertes por $20,000 para la moneda de donde vivas, a peso o Guatemala o cualquier otro país, se va a hacer mucho dinero, ¿no? Entonces va a decir, oh, mucho dinero, a lo mejor 2 millones de pesos o 1 millón de pesos, digamos, ¿no? ujú. Entonces, claro que se va a hacer mucha diferencia. Y pero es como dependiendo cómo uno se venda, ¿no? O sea, cómo haga el negocio con la empresa, ¿no? Porque si igual en México, en el país donde vivas, ¿no? En este caso, que México, tú te vendes bien, entonces vas a estar ganando como si vivieras en Estados Unidos, pero la única diferencia es que ganas en pesos y acá ganas en dólares, pero si ganas bien en dólares, pero como quieras estás gastando como si vivieras Mm, en México, ¿no? Porque tienes que pagar renta, carro, comida, todo, entonces toda tu claro. vida diaria, entonces igual a lo mejor lo último te queda a lo mejor $500 o $1,000 nada más para guardar, entonces es lo mismo, o sea, dependiendo dónde vivas, ¿no? Entonces, o también la calidad como vivas. Entonces, pensaría que sí, si lo comparamos en precios, en números, sí, va a ser un Un número muy cambio. grande. ¿No? Sí. Oye, y ahora otra. Tú como latino viviendo en Estados Unidos, ¿sí crees que haya una diferencia salarial? Tú como latino a alguien que es de allá, alguien que nació allá y que ha trabajado siempre allá, ¿o no? Depende de tu estatus legal, porque lo estaba pensando. So, Ok, sí. cuando tienes trabajo, cuando tienes la visa de trabajo, tienes la posibilidad de que ganes menos, Mm, dependiendo de tu estatus legal, ujú, porque no sé en qué consiste, o dependiendo también cómo negocies con la empresa, pero dependiendo de tu estatus legal. Porque ya teniendo una residencia o ya siendo ciudadano, tiene más, o sea, posibilidades de que vayas a brincar, o sea, de que puedas ir ganando más posiciones. ujú. Entonces, pensaría, perdón, Tómala, tómala. ah, Pueden todos que pueden tener una bebida, si les gusta la cerveza, el mate, cualquier cosa, es de estar relajados, escuchando lo que don Buenos Niel nos va a decir, e igual las tonterías que yo digo. fíjate que el extranjero cuando viene aquí en Estados Unidos, tiene las mismas posibilidades de ganar lo mismo que gana un americano. Ok. Pero dependiendo tu estudio también de grado, ¿no? Tu experiencia, porque igual puedes venirte a Estados Unidos sin saber igual programar, a lo mejor te trajeron te dieron visa de trabajo, pero no sabes programar, entonces eso no te va a ayudar. Entonces, si vienes bien preparado, o sea, porque he conocido muchos extranjeros, así como te digo, de hindús, Ujú. ah, franceses o de África, entonces sí ganan el sueldo de un nativo, Ok. tienen el sueldo de un nativo, pero también dependiendo del estatus legal, como te digo. Entonces, y también me imagino que cómo negocies, porque a lo mejor cuando llega a Estados Unidos, a lo mejor un precio, un salario te puede parecer a ti muy alto, o sea, de que Ujú. está ganando $40,000 al año y
si se lo convierto en pesos, son, no sé, 2 millones, un ejemplo. Entonces, para ti ese número es muy grande, pero ya llegas aquí y viste de que te están matando, o sea, de que te están negriando. Entonces uno no tiene la experiencia, ¿no? O sea, Claro. igual también se aprovechan de los extranjeros, o sea, se aprovechan de un extranjero. Entonces ya cuando ya uno llega acá y uno va conociendo los salarios, sabe uno cómo desenvolverse, negociar, entonces ya uno dice, ah, pues no me voy a ganar, no voy a poder vivir con 40,000, ahora quiero 60,000 o quiero 80,000, algo así. Entonces también ya vas conociendo, pero ya después de ese tiempo, pero después de un año o 2 años ya supiste todos los salarios, porque a Ujú. lo mejor cuando te trajeron la primera vez, pues para ti ese número era muy grande. Entonces igual dependiendo cómo negocies con la empresa, yo pensaría que ganarías igual que un americano, ¿no? Claro que dependiendo de tu estatus legal. Claro. Bien, y él, ya, para ir cerrando este tema, ¿qué recomendaciones, que ahorita ya has dado bastantes, tanto del lado profesional como personal, pero enfocándonos en todas y tratando de englobarlas, ¿qué recomendaciones le darías a alguien que quisiera, que está en Latinoamérica, quiere irse, en este caso específicamente a Estados Unidos, no a Europa, nada de eso? ¿Tú qué le recomendarías que hiciera para poder dar ese salto? No te cases. Claro. Número uno. Lo quería decir. Ok. Bueno, ah, bueno, a los ingenieros que van saliendo de egresados, ¿no? Ahorita me voy a enfocar más a los egresados, ¿no? En México o en cualquier país siempre va a haber oportunidades, ¿no? De que hay cosas, como sabemos, siempre el cliente, siempre ahorita en el mundo IT, siempre va a ser el cliente extranjero, ¿no? O sea, de cualquier Ujú. país, cualquier outsourcing, su cliente va a ser el extranjero. Entonces, para poder migrar, igual tener sabiendo bien el inglés, ¿no? O sea, tener esa práctica del lenguaje. Entonces, como un egresado, igual ir aprendiendo inglés y no sé, ahorita hay muchas oportunidades de que hacer un intercambio, ¿no? Entonces, como latinos creo que estamos muy apegados también a la familia. Entonces Mm. igual ir entrenando. Si uno quiere migrar, o sea, es de hacer un sacrificio, o sea, viene uno igual a ganar más dinero, pero es un sacrificio de dejar a la familia. Entonces como latinos siempre estamos muy apegados a la familia, ¿no? De siempre estar juntos, o sea, el domingo, a ir a juntar a hacer la mariscada o lo que sea. Entonces dependiendo tú también tus metas, ¿no? O sea, ya egresé, entonces ya me metí a la escuela de aprender inglés. Entonces busco una empresa que me ayude a crecer. Ya que crezca, igual esa misma empresa ahorita te puede traer. Ahorita, como estamos viviendo en el mundo virtual, va a estar más difícil, ¿no? Al principio, al igual 2010, al 2000, antes de la pandemia, podríamos decir, a lo mejor Ujú. tenías la oportunidad de traerte. Ujú. Pero ahorita con la pandemia se dio de trabajar remoto. Entonces abrió más posibilidades. Las empresas se dieron cuenta de, oh, ok, puedo tener más gente trabajando remoto. Entonces ¿para qué lo ocupo aquí en la oficina? En la seguridad ellos avanzaron más. O sea, antes pensaban de que solamente trabaja en la oficina y está seguro. Entonces ya con la pandemia se dieron cuenta, que podemos implementar esto y es más seguro. Entonces ya pues te dan como más chance, ¿no? Entonces ahorita esa posibilidad también es como un reto. O sea, sí, a lo mejor sí va a haber empresas todavía de que va a haber clientes de que digan, no, quiero que el IT, el ingeniero que se trabaje en on-site, pero ya Ujú. casi veo ahorita que es mucho remoto. O sea, de que mucho remoto de trabajar en México, vender la obra o en otro país. Y claro, el Estados Unidos no es lo todo. Entonces hay muchos países con muchas oportunidades. He visto también Canadá, o Ujú. he tenido las oportunidades en España de 2 veces que me han mandado mensaje. Entonces he visto que otros países tienen esa oportunidad, o sea, pero claro, te pide más el inglés, ¿no? O sea, tu inglés y tus habilidades. Ujú. Entonces, y tengo amigos, de hecho, tengo amigos que están en Europa. Tengo un amigo que egresó también conmigo en el tecnológico y está en Polonia. Él también es ingeniero de pruebas
y está en Polonia, entonces ya él hizo su vida Interesante. allá, entonces él estaba feliz allá, entonces dependiendo el ingeniero y sus metas, ¿no? Entonces, en este caso a mí me gustó Estados Unidos y me quise quedar aquí, pero no digo en el futuro a lo mejor me puedo mover a otro país, o sea, sí me Claro. gustaría probar Europa, a lo mejor sí, Mm, ya que tengas oportunidades, si me llega, me gustaría probar Europa y irme a lo mejor un año a probar allá, entonces sí me gustaría probar otros países. Y cuando uno ya vive aquí en este país, ve que, o sea, ve todos los problemas y, o sea, como te lo pintan así bonito, trabajar en Estados Unidos, pues no es lo bonito, ¿no? O sea, sí hay a veces racismo, problemas o mucha política o claro. claro, la barrera del inglés. Entonces, sí, podría decir de que las oportunidades siempre van a estar ahí, entonces seguir echándole ganas, tomar el curso de inglés y claro, sus habilidades y claro, ir buscando, ¿no? O sea, no es quedarse estancado. Llego a una empresa, por ejemplo, digamos IBM, me quedo en IBM, aprendí ya lo de pruebas, pero empecé ganando 20,000 pesos, ok, mis metas es seguir creciendo, no quedarme en ingeniero de pruebas manuales, o sea, seguir creciendo. Voy a buscar una empresa que me pague, a lo mejor, 25, 30,000 y ahora empiezo a aprender pruebas automatizadas, empiezo a probar haciendo Java, entonces siempre no quedarse estancado, o sea, siempre estar al día y tomar también cursos, o sea, y ser autodidacta, Ujú. a lo mejor ser nada más .NET, pero pues, en mis ratos libres o el trabajo, también el trabajo a veces hay uno tiene mucho tiempo de aprender, entonces aprendo otra herramienta, entonces seguir aprendiendo y nunca quedarse estancado. Excelente, excelente, mi estimado Andiel. Bueno, con eso pues ya hemos concluido. No agradecerte, obviamente, muy feliz de que estés aquí con nosotros por este tiempo que nos has otorgado. Muy feliz de todo lo que nos has compartido, que te has abierto no solo en la parte profesional, sino cómo has tenido experiencias ya estando ahí en Estados Unidos. Algunos problemas que son la realidad, o sea, a veces nos vamos por una cifra, pero hay más cosas a las que tenemos que enfrentarnos en el día a día. La primera parte de la barrera del idioma es la barrera cultural, aunque creamos que estamos alineados con ellos, hay ciertas cosas que no. Y agradecerte inmensamente este tiempo, mi bien. Entonces, pues bueno, como todos ya saben, nos despedimos, no sin antes decir que si no testeamos el código, lo vengaremos. Un saludcito, mi Daniel. Saludos, Saludcita ahí, mira. cuídate. Un abrazo a Un todos. abrazo. Hasta luego. Hasta luego, Chao. cuídate. Bye.